Bendiciones. Siempre, siempre en la presencia del gran Abba Amor, el verdadero Padre que echa fuera el temor. No temas, no desmayes, porque Él siempre está en nosotros. Seguimos entonces estas maravillosas enseñanzas. En esta oportunidad vamos a compartir la enseñanza en la quinta revelación, la curación a la puesta del sol. Ya todos estos temas están dentro del ministerio público del maestro Josué de Nazaret. Y por supuesto aquí seguimos aprendiendo, seguimos compartiendo y seguimos edificándonos. Así que puedes compartir, puedes regalarme tu like y puedes también comentar. La curación a la puesta del sol. Cuando el maestro Josué y sus apóstoles se preparaban para compartir su cena al terminar este sábado memorable ya en Cafarnaúm y sus alrededores, había cundido la curiosidad y la zozobra por los así llamados milagros de curación. Y todos los que estaban enfermos o afligidos empezaron a prepararse para ir donde el maestro Josué de Nazaret, o para que sus amigos lo llevaran allí en cuanto se pusiera el sol. Según las enseñanzas judías, no estaba permitido ni siquiera ir en busca de salud durante las horas sagradas del sábado. Estos judíos, como siempre, poniendo sus leyes, sus takanot, que no convienen, que no edifican, y muchos enredados en sus takanot de guardar el sábado y todas esas cosas. Bueno, allá ellos con sus enredos. Así pues, tan pronto como el sol desapareció detrás del horizonte, decenas de hombres, mujeres y niños afligidos se encaminaron a la casa de Zebedeo en Betsaida. Un hombre salió con su hija paralítica en cuanto se ocultó el sol tras la casa de su vecino. Los acontecimientos de todo este día venían preparando el escenario para ese extraordinario espectáculo a la puesta del sol. Hasta el texto que Yeshua eligiera para su sermón de la tarde parecía sugerir que la enfermedad se desterraría. Él había hablado con tanta autoridad y poder, y tan apremiante había sido su mensaje sin apelar a la autoridad humana. Había hablado directamente a la conciencia y al alma de los hombres, sin incurrir a la lógica, ni a la sutileza legal, ni a la elocuencia ingeniosa. Había apelado poderosamente, directa, clara y personalmente al corazón de los oyentes. Este sábado fue un gran día en la vida del maestro en la tierra y en la vida de su universo. Para el universo local, la pequeña ciudad judía de Cafarnaúm era en ese momento realmente la capital del universo Nevadón. El puñado de judíos que se encontraban en la sinagoga de Cafarnaúm no eran los únicos en escuchar las palabras estremecedoras con que Yeshua concluyó su sermón. El odio es la sombra del temor, la venganza la máscara de la cobardía. Tampoco podían los oyentes olvidar sus palabras benditas que declaraban: el hombre es hijo de Dios, no es hijo del diablo. Poco después de la puesta del sol, mientras Yeshua y sus apóstoles departían en la sobremesa, la esposa de Pedro oyó voces en el patio, y al oír a la puerta vio una multitud de enfermos que convergían hacia la casa y muchos más que se iban acercando por el congestionado camino de Cafarnaúm en busca de curación de las manos del maestro. Al contemplar este espectáculo, ella volvió inmediatamente e informó a su marido, quien se lo dijo a Yeshua. Cuando el maestro salió a la puerta de entrada de la casa de Zebedeo, sus ojos encontraron una gran masa de multitud enferma y afligida. Contempló casi 1,000 seres humanos enfermos y sufrientes. Por lo menos esa era la multitud congregada delante de él. No todos los presentes estaban afligidos, algunos traían a sus seres queridos para que se sanaran. El espectáculo de muchos de estos mortales afligidos, hombres y mujeres y niños sumidos en el sufrimiento, debido en gran parte a los errores y malas obras de sus propios
hijos confiados. De la administración del universo conmovió profundamente el corazón humano de Yeshua y puso a prueba la misericordia divina en este benévolo Hijo Creador. Pero Yeshua bien sabía que no era posible construir un movimiento espiritual duradero sobre los cimientos de milagros puramente materiales. Ojo, pues él lo sabía muy claramente y eso lo transmite. Se había abstenido constantemente de exhibir sus prerrogativas de creador de acuerdo con su política fijada. Desde el episodio de Caná no había habido ningún acontecimiento sobrenatural ni milagro durante su enseñanza. Sin embargo, esta multitud afligida conmovió profundamente su corazón compasivo y apeló fuertemente a su compasivo cariño. Muchas veces la gente que realmente va a buscar milagros y lo encuentra, pues por misericordia del Señor, esa gente muchas veces ni agradecida se vuelve con el Señor, simplemente buscan su milagro y ya. Por eso es que el Señor dice que no se puede o no es posible construir un movimiento espiritual duradero sobre los cimientos de milagros puramente materiales, porque la gente busca lo material, busca su milagro y ya se olvida de Dios, como los 10 leprosos, solo uno se volvió a darle gracias al Señor. Así que aquí es mejor compartir enseñanzas y hablar de los temas del Padre y todo lo que tiene que ver con esta elevación. Y pues si el Señor obra dentro de todo eso, en medio de eso, obra un milagro por misericordia y todo, que sea su voluntad. Pero el Maestro siempre trabajó en base al mensaje o con base al mensaje que viene del Gran Padre. Ese fue su destino, su propósito y así lo cumplió cabalmente. Una voz en el frente del patio exclamó: Maestro, di la palabra, devuélvenos la salud, cúranos de nuestras enfermedades y salva nuestras almas. Ni bien fueron pronunciadas estas palabras cuando un vasto séquito de serafines, controladores físicos, portadores de vida y seres intermedios siempre presentes junto a este creador encarnado de este universo, se preparó para actuar con poder creativo en el caso de que se diera la señal de su soberano. Fue este uno de esos momentos de la carrera terrestre del Maestro en los que la sabiduría divina y la compasión humana se entrelazaron de tal modo en el juicio del Hijo del Hombre que éste buscó refugio en apelar a la voluntad de su Padre. Esto ya se ha explicado en otras enseñanzas anteriores, cuando él estuvo allá en la meditación de los 40 días, ¿cierto? Eso ya se explicó. Entonces, aquí los que realmente operaban estas curaciones y sus milagros por voluntad, por cuando el Señor sentía ese cariño, esa compasión, esa lástima, por así decirlo, de las multitudes, eran estos seres maravillosos, este séquito que lo acompañaban. Entre ellos habían serafines, controladores físicos, portadores de vida, seres intermedios, que siempre estuvieron allí junto al ministerio del Maestro. Y cuando cuando el Señor sentía esta compasión y como que el Padre también lo permitía, entonces se efectuaban estos milagros. En realidad los que lo efectuaban eran estos seres celestiales divinos. Así que cuando Pedro imploró al Maestro que escuchara el llanto desamparado de la multitud, Josué, bajando la mirada sobre esa mesa de aflicción, contestó: He venido al mundo para revelar al Padre y establecer su reino. Para este propósito he vivido mi vida hasta este momento. Si por lo tanto fuera voluntad de aquel que me envió y no estuviera en desacuerdo con mi dedicación a la proclamación del Evangelio del reino del cielo, desearía ver a mis hijos sanados. Pero las palabras siguientes de Yeshua se perdieron en el tumulto. Él iba a decir otras cosas, pero ahí quedó en signos suspensivos. ¿Qué sería? Bueno, no lo sé. Allí Quinta Revelación no lo muestra. Bueno, Yeshua había pasado la responsabilidad de esta decisión de curación al fallo de su Padre. O sea, como quien dice: Padre, si es tu voluntad y lo permites, mis ángeles y todos mis seres ejecutarán esta obra milagrosa. Evidentemente la voluntad del Padre no puso objeción alguna, porque ni bien pronunció el Maestro estas palabras,
el séquito de personalidades celestiales que servía bajo el mando del ajustador de pensamiento, que es el mismo Padre fragmentado, personalizado en el Maestro, entró en poderosa actividad. Estos temas son más avanzaditos, pero pues hay que conocerlos y esto se ha estado compartiendo. Yo lo comparto en enseñanzas anteriores, en posts, en diferentes cosas que comparto en mis canales. Así que allí está para que aprendamos, abramos la mente, abramos el entendimiento. El vasto séquito descendió en el medio de esa multitud abigarrada de mortales afligidos y en un instante de tiempo 683 hombres, mujeres y niños fueron sanados. Ellos lo sanaron, los seres celestiales, por voluntad del Padre y porque así lo quiso el Maestro Yoshua, perfectamente curados de todas sus enfermedades físicas y de otros trastornos materiales. Un espectáculo semejante no había visto en la tierra nunca antes de este día, ni tampoco después. Y para todos nosotros que estuvimos presentes, el contemplar esta oleada creadora de curaciones fue en verdad un espectáculo estremecedor. O sea, los que estuvieron allí, estos son los están narrando pues los portadores de estas verdades, ¿no? Aquí ellos son los que narran. Pero entre todos los seres sorprendidos por esta explosión repentina e inesperada de curaciones sobrenaturales, Yeshua era el que más sorprendido estaba. En un momento cuando su interés y compasión humanos convergían en el espectáculo de sufrimiento y aflicción desplegado ante sus ojos, descubrió en su mente humana las advertencias admonitorias de su ajustador personalizado sobre la imposibilidad de limitar el elemento temporal de las prerrogativas creadoras de un hijo creador, bajo ciertas condiciones y en ciertas circunstancias. El Maestro deseaba ver sanados a estos mortales sufrientes. Claro, esa era su compasión, por eso también actuaron los seres angelicales. Él los deseaba ver sanados, siempre y cuando ello no violara la voluntad del Padre, porque él había prometido esto ante el Padre, que él no iba a romper ninguna ley del Padre. El ajustador personalizado en el Maestro falló instantáneamente que dicho acto de energía creadora en ese momento no transgrediría la voluntad del Padre del paraíso, y por esa decisión, en vista de la expresión del deseo de sanar que la había precedido, el acto creador se hizo realidad. Lo que un hijo creador desea y lo que es la voluntad del Padre se hace realidad. Durante el resto de la vida de Yeshua en la tierra no volvió a darse ningún otro episodio de curaciones físicas en masa. Como era de esperarse, la fama de estas curaciones de Betsaida de Cafarnaúm a la puesta del sol se difundió a lo largo y a lo ancho de Galilea, de Judea y más allá. Nuevamente se despertó el temor de Herodes, que envió observadores a que le informaran sobre la obra y las enseñanzas del Maestro y averiguaran si era el excarpintero de Nazaret o Juan el Bautista resucitado de entre los muertos, el mismo que él había matado, porque Juan el Bautista lo asesinó Herodes. Desde ese momento en adelante y hasta el fin de su carrera terrestre, el Maestro Yoshua fue considerado sobre todo debido a esta demostración no deliberada de curaciones físicas, tanto médico como predicador, aunque sí continuó enseñando. Su obra personal consistió mayormente en ministrar a los enfermos y a los angustiados, mientras que sus apóstoles hacían el trabajo de predicación pública y bautizaban a los creyentes. Pero la mayoría de los que recibieron esta curación física, sobrenatural o creadora en esta demostración de energía divina, después de la puesta del sol, no tuvieron un beneficio espiritual permanente de esta extraordinaria manifestación de misericordia. Unos pocos fueron incitados a la virtud por este ministerio físico, pero el reino espiritual no progresó en el corazón de los hombres debido a esta extraordinaria erupción de curación creadora instantánea. Por eso lo que decía, o sea, gente que va y busca el milagro y se ven sanos y se van y se alejan y ya, no sigue más al Señor. Simplemente querían ese favor para su salud.
Entonces, eso es lo que el Señor dice, no se puede establecer una fe sobre milagros y sobre cosas así porque ellos van por lo de ellos y se alejan. Entonces, así no es mejor la palabra, es mejor la enseñanza, es mejor compartir las enseñanzas. Los portentos curativos que de en cuando se hicieron presentes durante la misión de Yeshua sobre la tierra no formaban parte de su plan de proclamación del reino. Eran incidentalmente inherentes al hecho de que hubiera en la tierra un ser divino de prerrogativas creadoras casi limitadas en el contexto de una combinación sin precedentes de misericordia divina y compasión humana. Pero estos así llamados milagros dieron a Yeshua muchos problemas porque producían una publicidad que fomentaba pues prejuicios y se permitía mucha notoriedad no deseada. Es que el Señor tampoco vino a eso, a hacerse notar, ni a que lo alabaran, ni que lo adoraran, ni que lo exaltaran. No, Él no vino a eso, Él vino simplemente a enseñar el mensaje que venía del gran Padre. Por eso Él siempre hablaba del Padre y de su reino. No era tanto este tema de los milagros. Entonces aquí queda aclarado que por voluntad del Padre y pues que él también, el Maestro, tuvo pues misericordia y compasión sobre estas multitudes, fue que sus ángeles, serafines y los otros que estaban allí, portadores de vida y todos los que estaban allí, ellos fueron los que actuaron, ellos fueron los que hicieron las sanidades, porque así fue la voluntad del Padre. Así que con Quinta Revelación nos vamos aclarando todo esto, vamos teniendo más conocimiento, más enfoque en la verdad. Esta quinta revelación de verdad que es una maravillosa revelación en la cual pues esas aproximaciones tan importantes que hay a la gran verdad nos encaminan y nos hacen ver las cosas más claras. Así que bueno, comparte y pues comenta también y vamos siempre marchando en la voluntad del gran Padre. Adoremos juntos con el gran Maestro al gran Abba, amor, luz, verdad, misericordia y belleza.